Estamos en el tercer bloque. Vamos a hablar acerca del currículum vitae. El currículum es un resumen escrito y ordenado de 1 o 2 páginas con tus experiencias laborales, con tu formación, con tus datos personales y también con toda la información necesaria que necesitas transmitir al entrevistador o a la entrevistadora para que pueda elegirte para esa posición a la que tanto estás anhelando y querés participar en el proceso de selección. Hablamos de conectar también los objetivos personales con los de la organización y acá nos referimos a identificar cuál es el propósito personal con los objetivos que tiene la organización para poder de alguna manera postularnos a organizaciones que cumplan con esos objetivos o que nos ayuden a conseguir esos determinados objetivos. Es importante que lo reflejes también en el currículum vitae o en la carta de presentación cuando envíes, y es por eso también que es necesario y se sugiere que tengas varias cartas de presentación y que la adaptes en función de la empresa a la que te estás postulando o la organización, ¿sí? Porque justamente investigando también en las páginas web de las distintas organizaciones vas a poder conocer, por ejemplo, en un apartado donde está la misión y la visión y los valores, vas a conocer justamente cuáles son los objetivos que persigue la organización y vas a poder identificar si esos objetivos están alineados a la búsqueda que estás haciendo de una nueva oferta laboral. Cuando hablamos acerca del CV, del currículum como carta de presentación, nos referimos a que es la primera posibilidad o la primera oportunidad que tenemos ante un determinado proceso de búsqueda. Vos pensá que a las organizaciones, cuando hacen la publicación de una búsqueda laboral, llegan miles de currículums. Es decir, que tenemos que lograr un impacto en pocos segundos cuando abran nuestro currículum. En esos pocos segundos, que según expertos es de 7 a 10 segundos como máximo, tenemos que lograr que la persona que está haciendo la selección de los currículums sea impactada y que nos haga pasar a la siguiente etapa, que es la entrevista telefónica, ¿sí? O el famoso screening telefónico. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que cada vez que enviamos o armamos un currículum es nuestra carta de presentación. Tenemos que ser cuidadosos con el uso del lenguaje, con la ortografía. En caso de que nos cueste armar o que tengamos dudas, hagamos pasar o pasémoselo al currículum a otra persona para que lo evalúe y para que nos cuente si se entiende la información que estamos volcando dentro de esa hoja o de esas 2 hojas que estamos enviando a distintas empresas. Pensemos que nosotros estamos enviando un currículum quizás a una dirección de correo electrónico y posiblemente nos llamen enseguida o quizás en algunas oportunidades mucho tiempo después. Y es probable que si pasó mucho tiempo desde que llegó el currículum hasta que nos llamen, necesiten actualizar esa información. Por eso es importante que los datos de contactos estén en forma clara para que te puedan contactar sin importar en qué momento de tiempo o del año lo hagan, ¿sí? Por otro lado, si tu CV es atractivo, la persona que se encarga justamente del área de reclutamiento lo va a considerar en el caso de que no apliques para esa determinada posición en el momento que están buscando, lo va a tener en cuenta para otras oportunidades. Por eso es importante que tu currículum sea atractivo, que hagas una buena carta de presentación, porque esta es tu tu tarjeta de presentación. Tenemos que tener bien en claro que no sirve de nada redactar nuestro currículum una única vez. Tenemos que modificarlo cada vez que aparece una nueva oportunidad, aparece también tenemos una nueva formación o hicimos un curso y cambió alguna experiencia dentro de nuestra vida laboral. Tenemos que adjuntarlo y tenemos que aclararlo en el currículum, ¿sí? Por eso es importante que si encontrás trabajo luego de estar buscando, que te tomes el tiempo cada ciertos meses en actualizar esa información, porque es mucho más fácil ir actualizándolo de a poco que en el caso de que tengas que hacerlo luego de varios años, porque tu recorrido dentro de la organización seguramente fue cambiando y es muy difícil después acordarse de todo lo que fue ocurriendo durante todos estos años. Por eso que también tengas en cuenta que si te estás postulando para una posición en donde no tenés justamente la experiencia para hacerlo, pero sí tenés la formación, que adaptes tu currículum para que en la primera parte esté justamente la formación académica y viceversa. Si te estás postulando a un trabajo donde ya tenés experiencia pero no tenés todavía el título que te acredite,
que hagas justamente arranques con la experiencia laboral y coloques luego la formación académica. Eso te va a permitir justamente que en esos pocos segundos que yo te mencionaba unos instantes atrás, que el reclutador, cuando vea el currículum, vea que cumplís con estos objetivos y pueda justamente avanzar el currículum a la siguiente etapa, que es la llamada telefónica. ¿Cuál es el proceso para tener y armar un buen currículum? En primer lugar, ser breve. Recordemos que no se puede exceder las 2 hojas o las 2 carillas para un currículum. Por lo tanto, tenemos que ser muy concisos y muy claros y también saber elegir qué información es la que vamos a comunicar. No es necesario que detalles todas las actividades, pero sí es necesario que pienses cuál era el nombre de la posición, el rol, la responsabilidad que tenías principal y que luego coloques cuáles eran las responsabilidades o los logros que tuviste en esa determinada posición. Pensar estas preguntas te van a ayudar justamente a resumir la información que vos tenés que detallar en este currículum. En segundo lugar, tenés que adaptarlo a las empresas. De nuevo, como mencionábamos antes, dependiendo de la organización, seguramente no es lo mismo participar en un proceso que está buscando un administrativo porque tengo experiencia laboral desde ese lugar, a una posición que busquen, por ejemplo, un perfil técnico del secundario porque acabo de salir del secundario, ¿no? Entonces, de acuerdo a la posición, de acuerdo a la organización, voy a adaptar esa información en el currículum. En tercer lugar, cuidar los aspectos formales del currículum. La fotografía, si la vas a incluir, no es necesario, pero si la incluís, que sea acorde, justamente. Utilizar un tipo de letra formal, una fuente formal en el currículum. Estructurar bien los diferentes puntos que tiene en el currículum y ser claro y tener una buena presentación. En cuarto lugar, ser sincero, ¿sí? Porque hay que poner información verdadera. Nunca mientas en el currículum, porque esta información puede ser verificada, puede ser chequeada y seguramente si en el proceso de selección se descubre que vos mentiste, no, te van a sacar del proceso y es una pérdida, una gran pérdida de oportunidad. Entonces, sé sincero. En el caso de que algún trabajo, hayas tenido alguna experiencia, suma todo al currículum. Por ejemplo, un voluntariado, un trabajo estacional, por ejemplo, en vacaciones o alguna colaboración con algún familiar. Todo eso suma y todo eso lo podés aclarar cuando llegues a la entrevista. No está mal. En quinto lugar, evitar detalles innecesarios. Por ejemplo, no es necesario colocar en tu estado civil, por ejemplo, o si realizaste un curso que no tenga que ver puntualmente con el trabajo al que te estás postulando. Siempre tiene que tener relación con el empleo y la búsqueda a la que vos te estás postulando, ¿sí? Siempre incluir información que sea de interés para el tipo de trabajo que estás buscando. En sexto lugar, utilizar y destacar palabras claves, ¿no? Si en el caso de que quieras destacar dentro de tu perfil en algún párrafo alguna palabra clave, lo pongas en color o en color en negrita o en algún color distinto para que la persona, al ver el reclutador tu currículum, tenga una sensación de las cosas más importantes según tus preferencias. En séptimo lugar, poner justamente los enlaces a las redes sociales como LinkedIn. Esto es importante porque hoy en día se reciben muchos currículums en correo electrónico y está bueno también que, si, como te decía antes, si yo recibo un currículum y veo que me llegó de hace muchos meses atrás, si yo tengo el link hacia la red social, hacia LinkedIn, puedo verificar justamente si el currículum se actualizó en este último tiempo. Entonces, eso permite justamente que el currículum esté vivo y que la información esté actualizada todo el tiempo. En octavo lugar, incluir las competencias y los conocimientos que tengas. Esta lista que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Cuando ya tenés el listado de las competencias, tenés el listado de los conocimientos que tengas, volcalos en el currículum. Es muy importante que estén detallados. Esa información es importante para el reclutador porque siempre va a estar verificando si la información que estás declarando sirve para la posición que están buscando. No olvides la carta de presentación. De nuevo, la carta tiene que ser adaptada a cada una de las posiciones que te postules, ¿sí? Tiene que tener los datos de la organización, el área de recursos humanos y siempre tiene que estar de alguna manera nominalizada según la empresa a la que te estás postulando. Por último,
repasa todo y no olvides pedir opinión justamente acerca de lo que antes de enviarlo. Es decir, hacé tu currículum y pedile a alguna persona, algún amigo, algún familiar que te pueda decir si se entiende la información que volcaste en el currículum, y con ese ok podés enviarlo a las organizaciones. Y es ahí va a arrancar verdaderamente la búsqueda de trabajo. Para el armado del CV, los elementos que no deben faltar, en primer lugar, son los datos personales. Es decir, tu nombre y apellido, una dirección de correo electrónico, tu quill, fecha de nacimiento. Esto es súper importante. No agregues la edad, agrega la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Por esta cuestión que yo te mencionaba antes. Si el currículum pierde vigencia, la edad va a quedar frisada de alguna manera. Si nosotros enviamos hoy el currículum y lo abren en 2 años, va a tener la misma edad reflejada. Entonces es importante que esté la fecha de nacimiento para que el reclutador pueda justamente calcular cuál es la fecha, cuál es la edad que tenemos en el momento que está abriendo el currículum. No olvides colocar un teléfono de contacto. En el caso que lo desees, podés dejar el teléfono de alguien más si es que no tenés teléfono de línea y solamente tenés celular. También el enlace de LinkedIn que te mencioné antes. Es súper importante que luego coloques los datos formativos, es decir, cuál es el nombre, la escuela donde estudiaste, en qué año te terminaste, cuál es el título al cual accediste por terminar en esa escuela. Y acá lo que te recomiendo es que coloques solamente si ya estás estudiando alguna carrera o ya sabes que estás preparándote para el ingreso, puedas aclararlo en cuanto a la sección formativa. Es decir, si estás haciendo el curso de ingreso para una universidad, podés aclararlo, pero también dejar bien en claro la escuela secundaria, ¿sí? Con respecto a los idiomas e informática, lo mismo. Sé claro con el idioma y el nivel que tenés. Digo, cuando hablamos de conocimientos avanzados en inglés, ¿qué implica? Si sabes leer y escribir, si tenés lectocomprensión, o sea, ser bien claro, porque lo que nosotros dejemos registrado en el currículum luego se puede verificar en una prueba técnica. Y la verdad que si dijimos que teníamos un nivel alto y después nos hacen una prueba técnica o no la pasamos directamente, no queda muy bien. Entonces, seamos honestos y determinemos cuál es el nivel correcto. Busca en internet, busca en algún sondía, porque hay también, si no sabes qué nivel tenés de inglés, hay páginas donde te ayudan a determinar qué nivel tenés y esa información la podés luego volcar en el currículum. Otros datos en el currículum, por ejemplo, si tenés voluntariado, si por ejemplo los fines de semana ayudás o colaborás en alguna ONG, si practicas algún deporte, si tenés algún hobby, esta información también es relevante y está bueno sumarla al currículum. Y por último, el objetivo profesional. El objetivo profesional es volcar justamente al puesto que nos interesaría o para qué nos estamos formando. Es decir, si voy a hacer una carrera orientada hacia la arquitectura, hacia la ingeniería, hacia alguna carrera más de ciencias económicas o lo que fuera, es darle una idea al reclutador para dónde vamos a orientar nuestra carrera. Teniendo en cuenta estos consejos, seguramente vas a tener un excelente currículum. Diferenciamos distintos tipos de currículums. Tenemos el currículum cronológico ascendente, que significa armar justamente con las fechas justamente de manera ascendente, es decir, con la experiencia laboral. Y tenemos también el descendiente. Acá mi recomendación es que siempre vayamos de la experiencia actual a las más anteriores, ¿sí? Porque es más fácil de leer. Es decir, cuando abrimos el currículum, lo más sencillo es que el reclutador vea cuál es tu última experiencia, la actual o la última que tuviste, y que de ahí vayas construyendo para atrás. Esa es la manera más fácil que tenemos para leer. También podemos allí sumar cuáles son nuestras competencias, los niveles que tengamos, las cuestiones técnicas y por supuesto algo que tengas que considerar que muchas organizaciones están haciendo hoy en día es que existe la posibilidad del video currículum, es decir, grabarte ante una cámara donde tengas no más de 3 minutos para hablar y contar justamente cuáles son los detalles de tu experiencia, de tu formación, de tus datos personales y también de otros intereses que puedas compartir con la organización que está haciendo la búsqueda. Algunas preguntas que te van a ayudar para el armado de tu currículum, por ejemplo, ¿para qué soy bueno y para qué no? ¿Qué actividades me resultan más fáciles y cuáles me cuestan más? ¿Qué conocimientos y habilidades tengo?
qué es lo que me falta aprender, cómo los aprendí, qué estoy estudiando, cómo es mi experiencia, qué ventajas puedo ofrecer a mi nuevo empleador, por ejemplo, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer. Todas estas preguntas pueden servirte de ayuda para construir no solamente el currículum, sino también para pensar qué te pueden preguntar en una entrevista. Si tenés preparada esta información, seguramente superes con mucha libertad y muy tranquila esta etapa que suele poner nerviosos a todos y que es inevitable porque no conocemos a la persona que nos está entrevistando. También hay una lista que podemos enunciar sobre algunos errores frecuentes que podemos evitar. Por ejemplo, en un currículum a veces hay abundancia de datos secundarios. Por eso es importante que solo esté la información que necesita conocer el reclutador, no más que eso. Imprecisiones con la información, el uso innecesario también de términos extranjeros, usar una foto grande e informal cuando lo correcto es que haya una foto de tamaño carnet y que sea formal, usar direcciones de correo electrónicos con seudónimos o no muy profesionales. Acá lo mejor es que te crees una dirección que contenga tu nombre y apellido, y eso es lo más formal. Y extenderse en más de 2 carillas, ¿sí?, en el currículum. Recordemos que solamente hay pocas profesiones que ameritan o aceptan que se excedan las 2 carillas. Una son las personas que trabajan en educación y otras los médicos que trabajan en el ámbito de la salud o investigadores. El resto de las profesiones o el resto de las búsquedas tenemos que hacer el esfuerzo de volcar toda la información en 2 carillas. Si estás buscando tu primer trabajo, ten en cuenta que hay pasantías, también becas o voluntariados que te pueden ayudar a tener experiencia para lograr un puesto de mayor jerarquía. Mi recomendación es que cuando construyas este currículum, que no tenés experiencia laboral, comiences con la formación académica, pero también que amplíes sobre, por ejemplo, cuáles eran las materias que más te gustaban, en cuáles tenías mejor desempeño y en cuáles por ahí te costaba un poco más. Esta determinación o esta diferenciación te va a permitir mostrarte ante la organización sobre qué áreas podrías trabajar. Eso por supuesto que lo podés ampliar en la entrevista con el reclutador y que seguramente te va a preguntar el porqué de estas cuestiones, así que anda pensando cuál va a ser la respuesta. Para finalizar, el currículum en papel sigue siendo fundamental. Es el que compartimos por una página web, el que compartimos por un correo electrónico o entregamos personalmente. Ahora hay una serie de páginas web que permiten diseñar con otros aspectos, darle un aspecto más moderno también al currículum, y tiene su máxima difusión. Acá lo que te recomiendo es que siempre tengas en cuenta en la profesión que te estás postulando o en la búsqueda que te estás postulando, ¿sí? Por supuesto que si tiene que ver con algo más creativo, estos currículums tienen relación porque ahí se está evaluando también la creatividad en el armado, pero si es algo más profesional, algo más formal, te recomiendo que vayas por la versión clásica para que el reclutador justamente no desestime tu currículum. Así que ya sabes, con estos consejos seguramente vas a poder armar tu próximo CV para tener éxito en tu proceso laboral. ¿Tenés dudas o preguntas? Déjalas en el foro y las respondemos. En el próximo bloque vamos a estar hablando acerca del proceso de selección de personal, la entrevista laboral y también sobre distintos tipos de entrevistadores, entre otros temas. Te espero.